una de las navajas más antiguas de Victorinox, elegidas por muchos consumidores y también por el mismo Victorinox para alguna de las ediciones más importantes. Muy buenos días para todos. Bienvenidos a otro video de historia y ahora es el turno de la Klimber, otra de las navajas originales de 1903. Vamos a comenzar viendo la que consideramos la última, la más linda de las últimas, junto a Héctor. Y después veremos los detalles y la historia. No perdamos más tiempo. Vamos ya mismo a ver. Muy buenas, os traigo la Klimber Gold, una edición limitada del año 2016. No es la Klimber especial o limitada última lanzada al mercado, pero sí de las más bonitas, o la más bonita en mi opinión. Tiene como referencia el 1.3703T88. Y una vez que quitamos la cinta de cartón y abrimos la caja, lo primero que nos vamos a encontrar es un certificado. En este certificado, aparte de decir que lo lanzan conmemorando los Juegos Olímpicos y patatín y patatán, nos dice que es una edición que está limitada a 20.000 piezas. 20.000 ejemplares se sacaron en el año 2016. Tiene un baño de oro, del 99, una pureza del 99,9%, oro de 24 quilates en las dos cachas. Si abrimos la caja, vemos que trae un lanyard, una cinta para el cuello, en color gris y letras doradas, con escudo dorado, está sin abrir. Y en esta goma espuma tenemos la navaja. La navaja tiene un color precioso y sí que se nota como brilla. Hay unos puntitos en toda la superficie interior de la cacha. Vamos a suponer que es ese oro. No sé cuánto llevará, imagino que minúsculo, que risorio, pero tiene un acabado muy bonito. El que lo haya podido coger notará que tiene peso, que pesa más que una Klimber normal. Y dice, bueno, claro, como lleva oro, pues, algo influirá al oro, pero en realidad el motivo no es ese. El motivo es el material con el que están hechos los liners, que no son de aluminio, son de acero o alpaca, no lo tengo muy claro, pero desde luego aluminio no son. Y con la balanza del dealer, como diría Juanma, vamos a ver una Klimber normal, ¿cuánto puede pesar? 82 gramos y medio más o menos. Y esta vais a ver que nos va a dar error al pesarlo, y es que esta báscula tiene un límite de 100 gramos, con lo cual esta pieza pesa más. Ahí tenéis, la de error. ¿Que lleva oro? Pues sí, algo llevará. No sé, una milésima de gramo. La diferencia del peso, que a la mano se nota muchísimo, es el material de los liners. Acá tenemos algunas ediciones de Klimber, más esta colada que tiene la configuración de una Klimber, pero no es Klimber. Vamos a ver, ya que Aitor nos mostró las herramientas y está muy bien porque era una Klimber muy especial. Acá tenemos la común, la 1.3703, que es la más común. Y tenemos las ediciones económicas. Como siempre, el inox. Por este lado, una publicitaria economy, sin palillo ni pinza, como pueden ver. Acá tenemos en nylon la Ecoline, las Ecoline en nylon siempre. Esta Klimber tiene la particularidad de no ser Klimber. Es una Traveler, no tiene anilla. Esta Klimber no trae gancho. Es anterior al 91. Esta es, los argentinos me van a entender, una publicidad de Loma Negra, una cementera. Una común en negra, Silvertech, y esta edición argentina, que vamos a ver, que sería 1.3703 3R2. 3R sería en rojo, esta es en negro. Bueno, vamos a ver rápidamente que tiene la hoja grande. Esta 3D es una edición que no tiene nada extraordinario aparte de las cachas. La hoja pequeña, vamos a sacar
la tijera. La capa de abridores con el abrelata con destornillador. Y por acá tenemos el pelacable, abrebotella, destornillador más grande. La parte de abajo con el sacacorchos. Tengo que aclarar que trae el agujero para el alfiler, pero no trae el alfiler. Por acá, gancho multiuso, punzón, anilla. Acá está el escarbadientes. Y finalmente la pinza. Las cachas espectaculares, aguantan todo, son 3D, escudo invertido. Buenísimo. Entonces les decía Silvertech, acá tenemos una de los 125 años y la Road Tour. Por eso les decía, ediciones mimadas para las ediciones especiales que hubo entre los años 10 y 11, están estas dos, pero esto no me gusta, esa manchita que ya se fue. Las cachas son como de goma. Bien, tengo ganas de sacarme un par de dudas. Si bien Aitor ya pesó, vamos a ver, hagamos lugar. Quiero ver el tema de si hay diferencia de peso, por ejemplo, en la común, que sabemos que 82.2, tal como dijo Aitor. Vamos a ver esta edición especial. Un poquito más, unos gramos, no es gran cosa. A ver, una Silvertech, ¿cuánto pesa? ¿Pesa más? No, igual. Exactamente igual. Quiero probar la sin gancho. Sin gancho, le voy a sostener la rabisa. Recordamos, 84. Recordamos que esta es anterior al 91. Y uno más antigua, esta Economy, por ahí anda. La del aniversario también. Están todas parejas, en peso. A ver, vamos con la Road Tour. Sí, todas parejas. Todas parejas. Un grabado hermoso la de Road Tour. Y también la de 125 aniversarios. Vamos con la historia. Año 1903 y encontramos en el catálogo de Victorinox el modelo 235 con 7 funciones. Hoja grande, hoja chica, tijera, un destornillador, el abrelatas de la época, sacacorcho y el punzón cónico. Se mantendría esta configuración hasta el año 1942 y se la podía encontrar con cachas de celidor, fibra, nácar o cuerno. Para el año 1942, el destornillador sumaría la función de abrebotellas, con los cuales ya tendríamos la octava función, pudiendo llegar hasta 11 con los opcionales de palillo, pinza y anilla. Para el año 1946 cambiaría la herramienta del abrelatas. El abrelatas ya no tendría las dos puntas, sino tendría una sola. Y en particular este modelo, el 235, seguiría saliendo como 235 y se sumaría el 245, que a las herramientas que habíamos visto le suma el Long Nail File, es decir, dos usos. La lima con limpia uñas, la lima está de este lado y el limpia uñas de este, que según SACWIKI salió hasta el año 2008 y según el Sinox hasta el año 2000. La verdad es que tengo muy poca información hasta cuándo salió esta herramienta bastante extraña y que poco veremos en los catálogos. Para el año 1951, el abrebotella, que antes era destornillador, ahora sumaba dos funciones más. El viejo destornillador, desde 1942 dijimos que incorporaba el abrebotellas y ahora sumaba el pelacables y un raspador. Por otro lado, el abrelatas perdía la punta y sumaba un destornillador pequeño más. Y en ciertos mercados empieza la necesidad de ponerle un nombre a estos dos modelos, digamos, porque está con lima de uñas largas y sin ellas. Y en un catálogo del año 1954 nos vamos a encontrar con el nombre Commerçant en francés y en inglés
Executive. Estoy tan sorpresa como todos ustedes. En la década de los 60 seguirían apareciendo con estos nombres e incluso como 235 y 245. Por los años 70, nuevamente comienza a tener otros nombres. Entre ellos, The President, así la llama, The President, que sería este modelo pero sin anilla. Es decir, ya quieren llamarlo Climber, pero no, todavía no le decían Climber. Era The President y no traía anilla. Pero más o menos por esa época empezó a salir como Traveler y ya con un número muy parecido, porque es el 1.3702. No puede ser 03 porque no tenía anilla, tenía palillo, pinza, pero no anilla. Entonces ese sería el Traveler. Para los años 80 estaba mirando el catálogo Smithco de Canadá, que siempre me trae sorpresa, y sí, efectivamente estaba el Traveler, pero también estaba un modelo en cuerno de búfalo llamado Vice President. What? What? En el catálogo 84-85 podemos ver por primera vez conviviendo la Climber con la Traveler en distintas páginas. Esto se daría hasta el año 1989 que veríamos por última vez en un catálogo la Traveler. Si encuentran uno de la década del 90 y seguramente que hay uno, me lo dicen en comentarios. Desde entonces hasta ahora la Climber ha salido en una cantidad de versiones impresionantes. Recuerdo la Centennial, Evolution, Place to Be, Good for You, las Christmas, las White Christmas, que la primera fue Climber, después hubo dos más. La Ópera de Beijing, Stay Glow, se me viene a la cabeza, las Damasco, pedazos de Suiza, una cantidad impresionante, las Black Revival que me parecen estupendas, y no estoy nombrando las que tienen relojes digitales, Altimeter, Voyager, Traveler, que esa la podés ver en este video. Y si querés ver la versión en 84 milímetros, mirá este video.